Bueno, volvemos nuevamente. Como íbamos mencionando justamente en el ejemplo, en el primero mencionábamos justamente que es la comparación entre dos grupos. Es decir, aquí hay dos grupos. Este es el diseño cuasi experimental. Mayormente los diseños cuasi experimentales trabajamos con dos grupos comparativos. Si se trabaja en un solo grupo, es decir, por ejemplo, en un mismo grupo, es hablar de un diseño pre-experimental. Entonces, ¿qué es lo que se obtiene? Se obtiene que se va a medir en relación a los instrumentos, tanto el pretest y el posttest, que les se pasa en el grupo. Entonces, ¿qué menciona la hipótesis nula? Que la diferencia de medias del posttest menos la diferencia del pretest de sus promedios es menor o igual a cero. Lo contrario de menor o igual es mayor estricto. Miren, y esto es bien importante. Mm, Para las pruebas de hipótesis, y vamos a ver en las diapositivas siguientes, tienen que observar muy bien la hipótesis alterna, H1 de investigación. Esto menciona que va a ser una prueba unilateral derecha. Si este puede ser menor estricto, una prueba unilateral izquierda. Si fuese distinto, ¿no?, o desigual, va a ser una prueba bilateral, es decir, de dos colas, ¿no? De dos áreas específicas. Entonces, ahí es bien importante también identificar las hipótesis, ¿no? Entonces, aquí menciona que el promedio del post-test, es decir, primero realizamos con investigadores en un mismo grupo un pretest, un diagnóstico, ¿no es cierto?, de conocimientos. En el caso de ejemplo es el de cálculo uno, ¿no? En ingeniería. Luego implementamos la estrategia o técnica, herramienta clave o modelo de enseñanza. Y después de la implementación, nuevamente aplicamos otro test, es decir, se le conoce como post-test. De ese post-test determinamos las calificaciones y obtenemos sus promedios, el promedio de calificaciones. Sí, a ver, voy a ser un poco más explícito en esta parte, pero que sea más comprensible y entendible. Voy a abrir una hoja en Excel. Ahí está. Nos van ingresando. Mencionaba, ¿no? Cuando solamente se trabaja con un solo grupo. Entonces, diseño experimental. Diseño experimental. El diseño preexperimental solamente se trabaja con un solo grupo. Sí, con un solo grupo. Esto es bien importante. Ahora sí, ¿no? Que sí se ve muy bien. Entonces, con un solo grupo. ¿Qué voy a determinar? Primero, un pre-test. Luego de la implementación, un post-test. No son pruebas, ¿no? Hasta ahí. Bien. Aquí lo podemos anotar en número de estudiante uno, 2, 3, etcétera. Entonces, pongamos que son 12. Un ejemplo concreto. Entonces, tengo
Un grupo pequeño, una muestra, ¿no? 12 estudiantes. Obviamente aquí el enfoque es cuantitativo, diseño positivista, ¿no? Es positivismo. En el pretest o diagnóstico, por lo general, no sacan buenas notas, ¿no? Digamos aquí si has obtenido 30, 35, 37, 40, 41, 40, 45. Ah, perdón. Obviamente. 35, 40, 45, 37. Tal vez alguien ha obtenido 47, 48, tal vez 50, 32, 30. Tal vez alguien ha obtenido 25, tal vez 51, 46. Vean que en un diagnóstico mayormente no sacan buenas notas, ¿no? Esto estamos haciendo una calificación sobre 100 puntos. Y el post-test de la misma forma va a ser sobre 100 puntos. Y el post-test cuando se implementa cuando, una vez que ya excelentemente se ha implementado la estrategia, la herramienta clave, el modelo, ¿no? Ahí tenemos, obviamente, puede ser en algún caso, ¿no? Que de 35 se eleve, digamos, dicho estudiante a 50. Entonces aquí he obtenido 70, entre los 77, 65, 80, 81, 77, 78. Tal vez alguien ha obtenido 90, tal vez aquí 60, 66 y finalmente 80. Entonces vean que en un diseño preexperimental, ¿no? Estamos hablando de diseños experimentales en general, diseño preexperimental, trabajamos solamente con un solo grupo. Pues aquí, ¿qué es lo que calculamos? La media, ¿no? ¿Cuánto es su media? Y eso para nosotros, abajo, ustedes van a funciones, determinan, ¿no? Promedio, ¿no? O en estadísticas, ahí también están, ubican promedio. Aquí en el Excel está con promedio, ¿no? Promedio. Y seleccionamos la cantidad de puntuaciones. Si son 12, 20, etcétera, ¿no? Esto es su promedio. Voy a pintar de color rojito. Ese promedio de pretest. Análogamente el otro, ya calculo, es el promedio del post-test. Redujo decimales. Con un decimal, ¿no? O con dos, depende. Como pueden observar, en este ejemplo, que lo he hecho así, de manera manual, obviamente ustedes tienen que hacerlo con datos reales, ¿no? Datos reales. Entonces, los resultados y sus promedios de calificaciones son estas. Entonces, ¿qué puedo mencionar? Que hay una diferencia significativa. Veamos, ¿no? Voy a calcular aquí diferencia. ¿Cuál es su diferencia? Calculamos igual el valor mayor menos el valor menor. Bueno, vean que su diferencia es de 32.3, ¿no? Es muy interesante esta parte, ¿no? Es su diferencia. 32.3 puntos. La diferencia entre promedios, ¿no? O sea, este para nosotros sería, podemos mencionar un ejemplo, promedio del post-test y otro promedio del pretest, ¿no? Notamos promedio del post-test. Y promedio del post-test y este va a ser promedio del pretest. 40.5 es el promedio del pretest y 2,8 promedio del post-test.
Ahí está. Y esta es su diferencia. Diferencia de promedios, ¿no? O sea, que está mencionando que su diferencia, ¿no?, sea menor o igual a cero, es decir, cero. O lo contrario, la alterna indica que el promedio del poste sea mayor al promedio del pretest. Claramente con mis datos puedo observar que el promedio del post-test 72.8 es mayor al promedio del pretest, que es 40.5. Esa es su diferencia, ¿no? Significativa. Ese es el caso que se requiere demostrar, ¿no? Es decir, llegar con estas puntuaciones, con dicho modelo, herramienta clave. Pero ¿qué ocurre, digamos, en un caso que en potencia, digamos, de 35, tal vez puede reducirse a 30, aquí 40, etcétera, ¿no? No hay una buena diferencia significativa. A ver, veamos, voy a copiar esta puntuación ahí y supóngase que aquí no se ha obtenido una buena nota, aquí sigue diciendo 40, aquí 40, 44, 50, 51, ¿m? 40, reducido a 30, 35, y sigue 20, no ha mejorado nada, 40, 30. No, no. Como pueden observar, en este otro ejemplo, después de implementar mi estrategia o técnica clave modelo, he obtenido estos puntajes. En algunos casos se eleva, otros no necesariamente. Si lo tengo, miren, su diferencia es de -3.0. ¿Qué puedo concluir? Que la media del aprendizaje después de la no es mayor a la media del antes de la intervención, ¿no? Es decir, la diferencia de sus medias es menor o igual a cero. En este caso es negativo, -3, o sea, ¿no? Punto cero es -3, en realidad. Entonces ahí ya tendría confirmado mi hipótesis con esos datos, pero tendría que ser más análisis estadístico, ¿no? Esto solamente es con relación así de manera empírica, viendo los resultados. Luego tengo que ver en relación a correlaciones, ¿no? Si voy a hacer una prueba correlacional, hay que ver, ¿no? Por ejemplo, en estadística paramétrica, la correlación de Pearson. Si es estadística no paramétrica, la correlación Rho-Spear. Entonces aquí puedo observar que no hay una diferencia significativa, ¿no? En esta otra sí, tenía una buena diferencia significativa. O en algún caso, bien, voy a copiar nuevamente estos datos. Control C, Control V, ahí está. Aquí voy a anotar el caso 1. Este es el caso número 2. Aquí el caso número 3. Voy a hacer tres casos. Importante. Aquí es negativa, el otro era positiva. A ver, voy a hacer, vea, una relación importante. Una diferencia de 1. Ahí está. Vean, para este caso, su diferencia es cero. Vean, ¿no? La diferencia es cero. Obviamente las calificaciones no son iguales. Vean, puedo obtener esta diferencia de cero. Entonces, ¿qué puedo decir? Que si es menor, el promedio del poste la diferencia de mes es igual a cero exactamente. Entonces yo tendría ya más o menos apreciado de que la hipótesis nula es la que va a tener en realidad, ¿no? Es decir, que esa estrategia o herramienta clave no es significativa, ¿no? No ha existido buenos resultados favorables al respecto. Es decir, no potencia o no desarrolla, no mejora o no optimiza. Que los condicionantes siempre mencionamos si van a mejorar, van a potenciar, va a desarrollar, por ejemplo, ¿no? En el caso era
de esta hipótesis de que contribuye significativamente o no contribuye, en ese caso no contribuye significativamente si yo tuviese una muestra de pequeña con estos datos. Entonces ahí te tendría ya por lo menos la idea, la noción cómo va, ¿no? Entonces aquí es diferencia, entramos positiva, aquí la diferencia era negativa, aquí la diferencia es cero. Bueno, con esas calificaciones que estamos definiendo. Esas son sus diferencias, ¿no? Diferencia positiva con las calificaciones. En este caso, si es positiva, aquí H1 es verdadera. Aquí, cuando es negativa, H1, ¿qué es? La hipótesis alterna es falsa. Aquí, de la misma forma, H1 es falsa, ¿no? Si H1 es verdadera, ¿qué significa? Que H sub 0 es falso o se rechaza, ¿ya? Aquí, si H1 es falso, entonces H sub 0 es verdadera. Lo mismo en este otro caso, ¿no? Si H1 es falso, entonces H0 es verdadera. Entonces no puede analizar de esa forma, ¿no? Con esos datos que se han obtenido. La misma idea es ya cuando queremos un diseño cuasi experimental con dos grupos. Esto puede ser, digamos, grupo de control o otro grupo experimental, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a copiar nuevamente estos datos aquí, diseño, control C, Sí, listo. está del ingeniero. Sí, alguien tiene algún resultado. Diseño cuasi experimental. Ya no pre, sino cuasi experimental. Para este caso, no lo hace con un solo grupo, con dos grupos. Con dos grupos. Aquí puedo decir, marcar grupo experimental. Y en estas otras, grupo de control. Y un poco ya podemos decir, listo. Vamos a hacer un poco, ahí está. Grupo experimental, grupo de control. Aquí retest, post-test. Lo mismo, para este otro caso, ¿no? Voy a copiar para hacerlo más rápido. Y ahí la voy a guardar. Grupo experimental y este es el grupo de control. Pretest, posttest, pretest, posttest. A ambos grupos en una primera instancia se implementa el pretest. Bueno, por lo general siempre saquen bajas notas, ¿no? 50, 45, 30, 35, 35, 30, 44, 55. Tal vez obtener una nota de 60. Puedo conseguir, ¿no? 41 y sí, algún control C, en control V. Obviamente no van a ser las mismas notas, lo voy a cambiar. Aquí puede ser, digamos, 44, aquí 51, aquí 35, aquí 36, aquí tal vez 33, y puede ser 43, 50 o 20, ¿no? 29.
En un principio, en su pretest podemos obtener estas calificaciones que no son tan buenas, ¿no? Es decir, grupo experimental, grupo de son dos grupos, son dos muestras independientes, ¿no? Por ejemplo, digamos, estoy haciendo una investigación, esto en una institución educativa, en sexto de secundaria, y esto en otra institución educativa en sexto de secundaria, también, del mismo nivel, del mismo grado, con las mismas características. Implemento un pretest, un diagnóstico, ver la situación, cómo está. Y en el experimental es aquí donde manipulamos la variable, ¿no es cierto? Entonces, debería de mejorar, ¿no? Porque mayormente formulamos nuestras estrategias, modelos, herramientas claves que pueden mejorar el proceso, el desarrollo de aprendizaje, enseñanza, ¿no? Entre las unidades educativas. Ahora, si vemos en las universidades o institutos tecnológicos, también podemos desarrollar, no solamente unidades educativas. Eso ya depende de cada uno de ustedes de su acceso, viabilidad y facilidad de implementación de instrumentos. Porque estos datos tienen que ser reales, porque en un primer principio, si van a implementar pretest, ya saben dónde, qué institución, sáquense fotografías, ¿no? Son bien importantes las fotografías de evidencia que estás implementando el diagnóstico pretest, ¿no? Con cuántos grupos el paralelo se ha conformado y son en total. Aquí tenemos el cuento de 11, ¿no? Son 11 estudiantes a los que se ha implementado en este grupo. En este otro también son 11, ¿no? Son 11 estudiantes. Supóngase que este es de tal vez si hablamos de alguna determinada carrera, ¿no? Puede ser grupo experimental, estudiantes de décimo semestre, turno mañana y este turno noche, supongamos, ¿no? Entonces, podemos hacer comparaciones. O de un instituto superior tecnológico o técnico, puede ser tal vez estudiantes del último año, ¿no? Puede ser este del Instituto Tecnológico Brasil-Bolivia, Instituto Tecnológico Bolivia-Mar. Entonces ahí debo de tener como investigador la facilidad del acceso. Y esto también es bien importante porque ustedes tienen que mandar sus notas dirigidas, ¿no? Al rector o técnico o al director para el permiso de autorización, ¿no? Su permiso de autorización para realizar dicha investigación. No sé si tengo algún ejemplo, voy a revisar un momentito, les voy a mostrar. Tal vez tengo algún ejemplito donde deben de presentar, ¿no? Estos permisos son bien importantes. Hay que mandar una nota en realidad, ¿no? Una nota dirigida en la que les autorice, ¿no? Mientras voy investigando, a ver, tenía un documento, un momentito, mientras voy revisando. Hasta ahí, mientras voy revisando, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda? Mientras voy revisando, ¿dónde lo tengo? Este ejemplo. Aquí creo que está. Veamos. Veremos si esta es. Esta creo, no tiene, no tiene esta. Hay uno que tenía en anexo documentos. Unidad E, a ver, digamos. Tenía un documento interesante. Estos, mm, capítulo, dos,
A ver, en este. Vamos aquí, anexos. Fotografías. Miren, aquí son fotografías, ¿no? De evidencia, donde tienen que ir viendo, ¿no? Más que todo, ¿no? Esta es de otra investigación, no son fotografías, instrumento, confiabilidad, alfa de cromas tienen que realizar también. Miren su alfa, instrumento, aquí está, ¿no? Esta es su nota de autorización, ¿sí? Pueden observar. Dirigida, ¿no? Ahí está. Al señor Distrito de Educación, este programa es de Pucarani, ¿no? Autorización para realizar trabajo académico de investigación posgrado con directores del Instituto Educativo de Pucarani. Y manda, y obviamente firma el sello de autorización, ¿no? Del distrital. Entonces, este escaneado, ¿no? Tienen que adjuntar, ¿no? En su documento, ¿no? Porque tiene que ser algo real, ¿no? No es aquí inventarse datos. Tiene que estar las evidencias fotográficas más que todo. Eso parece que es muy importante, ¿ya? Bien. Entonces ahí tengo dos grupos. Aquí supongamos que, por lo general, experimental siempre va a haber una mejora, ¿no? Tal vez no tan significativa, pero siempre va a haber una mejora. Obviamente con datos reales, ¿no? Ya ves, había no tenía así listo. El grupo de control, aquí es donde no se manipula la variable, ¿no? Vale decir que no va a haber probablemente buen, elevamiento de información de su récord académico en actuación, ¿no? Aquí, por ejemplo, te ves 50, aquí te ves 55, aquí por ejemplo 40, aquí 35, te ves aquí 40, 41, te ves aquí medio 44, te ves aquí reducido a 35 y aquí solamente 30. Realmente aquí sea 40 y aquí puede ser 30. Entonces, vean, y eso siempre va a ocurrir cuando ustedes vayan implementando sus instrumentos, los tests, es decir, las pruebas estandarizadas, que tienen que ser validado y confiabilizado antes de ser implementados, ¿no? Eso no se olviden. Entonces, no hay buena diferencia, ¿no? Por ejemplo, su diferencia aquí, ¿cuánto sería la diferencia? Diferencia significativa, ¿no? Entonces, tengo que hacer el cálculo de las medias, ¿no? Medias o promedio. Bueno, aquí ya tengo promedio más directo, otra forma también de calcular, y un enter, reducir las dos decimales, y voy a pintar los resultados, y ya está, y ya está. Y esos son sus promedios. Cuando trabajamos con dos grupos, estamos hablando de diseño quasi experimental, trabajo con dos grupos, implementados pretest y posttest, ¿no? Ese es el caso en el que mencionamos para esta situación, ¿no? Opción usual, comparar entre grupo experimental y grupo de control, ¿no? Su estudio compara dos grupos. El grupo experimental, estudiantes aprenden con mediación pedagógica de recursos de inteligencia artificial. Grupo de control, estudiantes que aprenden sin esa mediación, ¿no? Ahí están las hipótesis. Entonces ahí, promedio, ¿no? Del grupo experimental en relación al promedio del grupo de control. Este se conoce como media, ahí está, o promedio, el aprendizaje de grupo con la inteligencia artificial. Y esta otra es la media del aprendizaje del grupo sin mediación. Está hablando más que todo de esta base de datos, este análisis, de comparando este promedio con relación a este otro. Y puedo mencionar que no ha habido una diferencia significativa entre postes, ¿no? Los pretes no tanto me voy a enfocar, ¿no? Sino en los postes. Sí, este promedio con respecto a este.
Por ejemplo, su diferencia sería cuán significativa. Volvemos al mismo link. Por favor, no se olvide. Si se corta. Entonces, estamos analizando postes de dos grupos, ¿no? Dos grupos, donde al grupo experimental se ha realizado la manipulación de la variable independiente y al grupo de control no necesariamente, no se hace la manipulación. Aquí, por ejemplo, es una nueva forma de enseñanza, una nueva didáctica, un nuevo modelo, etcétera. Implementamos aquí. Aquí no se hace la manipulación de variables. Se mantiene en realidad, no tal como es. Pero su diferencia tanto en el pretexto y el contexto no va a ser tan significativo sus diferencias, ¿no? Pero al final nosotros nos abocamos en este contraste, ¿no? Por ejemplo, de 76 a 40, ¿cuál sería su diferencia? No, entonces, diferencia. Su diferencia va a ser el valor mayor, no es el valor menor. Y esto, ¿no? Diferencia de 36 puntos aproximadamente. Esto va a ser su diferencia entre el grupo experimental y el grupo de control. Entonces ahí trabajamos con dos grupos, a diferencia de esto, ¿no? Cuando solamente se trabaja con un solo grupo. Pero implementamos también pretest, posttest. Aquí con dos grupos. Grupos que son independientes. Y el experimento puro es lo mismo. Llévanse dos grupos experimentales, dos grupos de control, donde se implementa pretest, posttest, pretest, posttest. Esto es bien importante también mencionarlo, y aquí tenemos nuestra guía que nos va a ayudar, y siempre nos va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, muéstrame las características de una prueba de hipótesis para un experimento puro. Listo. Ahí es. El investigador, miren, introduce deliberadamente, ¿no? El tratamiento e intervención. Por ejemplo, usar mediación pedagógica con recursos de inteligencia en un grupo de estudiantes, ¿no? Existencia de grupo experimental y de control. Es decir, dos grupos. El experimental recibe el tratamiento. El grupo de control no recibe dicho tratamiento o método, ¿no? Es decir, mantiene el método tradicional. Esto permite, ¿no?, comparar resultados. La asignación aleatoria, ¿no? Los participantes se distribuyen al azar entre los grupos, ¿no? Entonces, es una característica central, al azar, ¿no?, del grupo experimento puro. Porque ayuda a que ambos grupos sean equivalentes al inicio, es decir, grupos del mismo tamaño. Entonces, variables extrañas pueden ser, por ejemplo, factores externos como edad, nivel de conocimiento, tiempo de exposición, condiciones del aula, docente, ¿no? Así se fortalece la validez interna, relación causal, ¿no? Causa y efecto. Causa es la variable independiente, tratamiento de intervención. Efecto, cambio observado en la variable dependiente. Formulamos hipótesis nula y alterna. La nula, no hay diferencia significativa entre grupos. La alterna, hay diferencia significativa en los grupos, ¿no? Ejemplo, H sub 0 es la hipótesis nula. Aquí es el promedio, ¿no? El promedio, ¿no?, del grupo experimental. Miren, aquí ya está formulando, miren, en su alterna, distinto, diferente, ¿no? Este, por ejemplo, menciona que va a ser una prueba de hipótesis bilateral, es decir, de dos colas. O direccional, unidireccional, por ejemplo, es una prueba unilateral derecha, ¿no? Y si fuese menor estricto, unilateral izquierda. Entonces hay formas alternativas de formular hipótesis estadísticas, ¿no? Esto lo voy a compartir. Es bien importante esta parte. Voy a ir pasos para aquí. Hay un recuerdo, relación causal, formación de hipótesis. Entonces, esto de aquí lo voy a pintar de color amarillo para que se note. Por sobre todo, esta parte de la desigualdad, ¿no? En esta otra también. ¿Qué menciona esto al formular esta hipótesis? Que se va
realizar una prueba bilateral. ¿Sí? Prueba bilateral. Esta otra indica una prueba unilateral. Unilateral, en este caso, derecha. Prueba unilateral derecha. La otra es prueba bilateral, es decir, de dos colas, ¿no? Es otra forma dicho, prueba o de osimacia de dos colas, de osimacia de una sola cola, así más o menos se tiene. Ahí está, se los voy a pasar esta imagen para que recuerden qué tipos de pruebas. Entonces hay dos tipos de pruebas, ¿no? En estadística. Pruebas bilaterales, pruebas unilaterales. Un momentito, voy a salir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si termina, por favor, vuelven al mismo link, ¿ya? En el grupo de WhatsApp estoy enviando. Ahí está. Listo, ya les envié. Proseguimos. Entonces hay dos tipos de pruebas, bilaterales y unilaterales. Estamos en experimentos. Otra situación importante es también el uso para una medición cuantitativa del efecto, ¿no? Calificaciones, puntuaciones de pretest, postes. Podemos ver niveles de rendimiento. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene un baremo, ¿no? Tanto, por ejemplo, en el nivel primario, secundario, ¿no? De cierto rango, digamos, menores a 50 puntos, ¿no? Porque es reprobado, ¿no? Necesita apoyo, por ejemplo, ¿no? Si fuese de rango de 51 a 65, 69, ¿no? Moderado, nivel óptimo. Entonces ahí tenemos justamente definido pues, el baremo de calificaciones o puntuaciones, ¿no? Bueno, para aquellos que trabajan en unidades educativas, la conocen muy bien, ¿no? Son cuatro niveles que están justamente en el reglamento, ¿no? El reglamento que siempre se emite, ¿no? Desde el Ministerio de Educación y la dirección departamental, ¿no? Es el baremo de rangos en relación a cuánto el estudiante ha podido fortalecer en relación a las calificaciones que he obtenido. Ese baremo lo deben tener, me imagino lo deben conocer mayormente, ¿no? Y si no, ustedes van a Google y preguntan, ¿no? Baremo de personas, Ministerio de Educación Bolivia. Ahí está, ¿no? Tenemos ahí el reglamento de evaluación de los procesos formativos. Bien, vamos a ir abriendo el documento. Es este reglamento bien importante que los maestros mayormente los utilizan. Entonces va cargando ahí. Tal vez tengo en imágenes, voy a ir a imágenes. Aquí está. Listo, voy a abrir un enlace. Y este es el baremo, ¿no? Es decir, en relación, podemos hacer el análisis de los datos en relación a este baremo de calificaciones, puntuación según al desempeño estudiantil que hayan tenido, ¿no? Tanto estudiantes en nivel primario o secundario. De la misma forma, en universidades, en institutos técnicos, tecnológicos, también existen baremos, ¿no? De interpretación de los datos. Entonces, a partir de eso, hacemos el análisis, ¿no? De criterio, un análisis más netamente cualitativo, ¿no? Si existe un óptimo desempeño, ¿no? Por ejemplo,
En primaria y secundaria, la escala de valoración, por ejemplo, si se tiene, ¿no?